Bien, amigos, estamos de vuelta. Está con nosotros Angélica Mota. Ella es investigadora, ¿no?, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ustedes la recordarán, estuvo aquí en el debate, ¿no? Estuvimos con varios invitados, justamente posiciones encontradas, de eso se trata un debate, pero, digamos, lo grave fue lo que ocurrió después. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Cristian, gracias por el espacio para hablar de este tema también. Mira, lo que pasó es simple. A la salida del debate, la última vez que vine para hablar del tema de esta campaña anti-equidad de género, había una persona, un tipo que me esperó en la puerta para hostigarme, diciéndome improperios y con connotaciones religiosas también, por lo cual todo indica que está vinculado al tema de la campaña esta, ¿no? Y en realidad yo personalmente he tomado mis medidas de seguridad, porque además el hostigamiento no solo ha sido la presencia de esta persona, que digamos es lo más molesto, sino muchos insultos por redes sociales y inclusive un video difamatorio. Son varios en realidad. Que han montado un video, ¿no?, con frases tuyas, una edición. Exacto, ahí. Se han metido a mi Facebook, han sacado cosas, han distorsionado cosas, en fin. Pero bueno, el tema de lo que me hagan a mí personalmente sí me preocupa, pero digamos puedo manejarlo, voy a pedir garantías. ¿Tienes identificada a esa persona? Es decir, ¿estaba con alguien de los que vino aquí al programa? No o sea, puedo que un decir loco, eso. Ok, un loco que te estuvo mirando, supo, vino acá y se paró ahí afuera del canal. Exactamente. Podría ser eso, podría ser, y lo digo en condicional, ¿no es cierto?, podría ser que también forme parte de un aparato de amedrentamiento, ¿no?, de sus opositores. Okay. Podría ser. Y entonces eso me preocupa en realidad, más allá de mi caso personal, porque creo que estas personas están dibujándose, ¿no?, como una campaña de mucha intolerancia y mucho odio. Entonces, estamos en un país donde lo que hace falta es discutir las ideas de manera democrática, ¿no es cierto? Aceptar la diversidad, la pluralidad de opiniones. Eso es importantísimo en un país que quiere construirse como una sociedad democrática, que acepta puntos de vista diferentes y puede lidiar con eso sin llegar a la violencia, a la intimidación, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es particularmente también terrible? Porque detrás de esta campaña creo que ya se va haciendo bastante claro que habría un proyecto político, ¿no? Eso es algo que no se está discutiendo mucho. Detrás de esta campaña de la supuesta ideología de género, que en realidad es una campaña anti-igualdad de género, y eso hay que decirlo así, porque no podemos seguir diciendo ideología de género, y cuando ideología de género es algo que no existe, es un cuco que ellos mismos han creado para tener una justificación, ¿no?, para armar toda una movida sobre la cual montarse para luego poder llevar adelante una plataforma política, ¿no? Porque yo creo que deben haber ahí intereses políticos. ¿Pero por qué intereses políticos? ¿Quiénes podrían estar detrás de esos intereses políticos? Bueno, hay en diversos países de Latinoamérica este tema de la ideología de género, este cuco, digamos, se ha utilizado desde sectores fundamentalistas conservadores para cambiar la política pública, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Brasil es un ejemplo muy claro de cómo han ido llegando a la política cada vez más con este tipo de agenda conservadora, grupos fundamentalistas, sobre todo evangélicos, ¿no? Y han entrado a la política para frenar los avances que se estaban teniendo en términos de igualdad de hombres y mujeres, igualdad de género, y también reconocimiento de derechos a los ciudadanos sexualmente diversos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante no perder de vista el contexto más amplio, donde vemos, ¿no?, en Colombia también, o sea, ha habido toda una intervención vinculada con el acuerdo de paz, ¿no?, que se bloqueó por una intervención
Que se tocó también el tema finalmente de la ideología de género, y que finalmente había un tema también, ¿no?, de qué sé yo, de homosexualidad, incluso se acusó a una exministra o algo así, ese tema también, pero claro, a mí lo que me preocupa finalmente es los extremos, ¿no? Y los extremos de ambos lados, o sea, los extremos finalmente son los que nos hacen daño, porque deberíamos poder sentarnos justamente a debatir absolutamente todo en nuestro país. Exactamente. Son sin extremos. violencia. Quiero creer finalmente que esas dos personas, ¿no?, o esta persona que te agredió acá, y veo también acá, no sé si tiene sentido o no compartirlas en la pantalla o no sé si tú me dices, que también te han atacado, ¿no? También te han atacado. Sí, pueden ponerlo en pantalla. Pero yo quisiera, pónmelas por favor, pero quisiera, por ejemplo, ¿no?, Piero Ullejara, ¿no? Entonces, te insulta y que yo imagino que ese es su verdadero nombre, ¿no? Exacto. Dice, quiero que me pregunte, yo no entiendo por qué Pierre, ¿no?, dice, trabaja en Japón, China, Japón. Porque, claro, o sea, tiene más cobardía cuando finalmente la gente se esconde del anonimato, pero también tiene un grado de imbecilidad absoluta cuando, teniendo tu propio nombre, demuestras, pues, la falta de tolerancia justamente para poder conversar temas que a uno le pueden parecer o no. Claro, eso también demuestra a lo que puede estar expuesto justamente una persona, ya sea no trans o qué sé yo, en nuestro país con tanto odio, pero ¿no crees que también hay un grupo de gente que puede tener en buen sentido un temor legítimo y con ellos también habría que hacer el trabajo de convencimiento, ¿verdad? Exacto. Mira, yo lo que creo que una cosa importante es aquí separar el extremismo fundamentalista religioso que existe entre evangélicos y católicos, ¿no?, y islamistas, y en diferentes religiones existen posiciones extremas y fundamentalistas, y las posturas religiosas de la mayoría de la población que no son extremas y no se encajan en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante, porque no se trata de decir que esta es una cosa religiosa extrema y rechazar, digamos, la religión de plano, sino se trata de un grupo que tiene ideas fundamentalistas. Okay. Y sabemos que los fundamentalismos son peligrosos, ¿no? O sea, se ve en diferentes partes del mundo. Esta ideología fundamentalista que además siempre se enfoca en el tema del control de la sexualidad de las mujeres, ¿no?, en impedir los avances de la igualdad de mujeres y hombres, y discriminación muy fuerte de personas que tienen otras correcto, identidades y preferencias sexuales. Bueno, vamos, ¿no?, a ver, ojalá también justamente haya algún tipo de pronunciamiento, ¿no?, de el colectivo, creo que es, ¿no?, Con mis hijos no te metas, que justamente demuestre que finalmente ellos están por un debate no amplio, alturado, y no justamente por hechos de violencia. Pero mira, sí, yo creo que es bien importante también darse cuenta que en esta campaña, además de que habría este tipo de cuestiones violentas, intolerantes, hay una manipulación muy grande de la información. Tú te has dado cuenta, a veces llegan con materiales diciendo que son materiales de repente que se han usado en el Perú cuando en realidad son materiales de otros países, ¿no? Sí. Entonces hay un ánimo de manipular la información y de manipular a la gente con un tema tan sensible como es el bienestar de los hijos. O sea, ¿quién no se espanta y se alarma? Pero ahí también tiene una chamba tremenda que hacer el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación justamente son los primeros que tienen que preparar a un grupo de gente para que puedan estar en todos los medios explicando exactamente de qué va, ¿no?, el currículo justamente que ellos han planteado. O sea, si le dejan un poco de espacio, justamente las voces radicales son las que pues no tienen otra cosa que hacer que estar en redes sociales insultando, atacando, etcétera. Por lo tanto, no habría que dejar ese espacio. Pero no solamente, fíjate, mira, en estas discusiones, yo he participado en varias discusiones con los voceros de la campaña, ¿no?, y se hacen cosas que son peligrosas. Por ejemplo, en una discusión con Cristian Rosas, ¿Cuál es Cristian Rosas? Perdón, no me digas que es hijo de Julio. Exactamente. Okay. Entonces él, y fue aquí mismo, pero fue para Canal 4 digital o algo así, y entonces en ese debate él al final, o sea, termina diciendo que hay igual, así como hay feminicidios, hay hombres que matan a sus parejas y todo por igual. Entonces, esta manipulación, esta negación de la violencia contra las mujeres, que no creo que prospere, la verdad, porque en nuestro país creo que estamos bastante conscientes de que la violencia contra la mujer es endémica. Okay. Hemos salido a marchar en hordas, digamos, cuando fue Ni Una Menos en agosto. Entonces hay una conciencia de esa violencia, pero desde esta campaña se está tratando de decir no hay violencia. En realidad
mira, estas son las cifras de feminicidio. No, en realidad igualmente los hombres matan a las mujeres. Entonces, ¿cómo vas a minimizar un tema tan importante como ese? Correcto. O sea, al minimizarlo, en realidad estás legitimando esa violencia, ¿no? Y la violencia de las mujeres contra las mujeres es un tema álgido, muy sensible. Entonces no puedes armar una campaña tratando de minimizar un tema que es un problema tan grave en el Perú, ¿no es cierto? O sea, hace poco tiempo hemos visto en las noticias el caso de esta niña ultrajada, encontrada en una maleta en pedacitos en Huancayo. Y se ha visto que este feminicidio con previa violación sexual... ¿Qué países crees tú que son los que, digamos, de alguna manera más han superado el tema no del machismo generado en violencia y que obviamente tiene su figura emblemática en el feminicidio? ¿Qué países crees que han superado ese tema? Algunos países que podrían decir justamente lo que el Julio Rosas planteaba, ¿no? No es un tema de hombres o mujeres, es un tema finalmente de violencia que se da a todos por igual. Esa, por ejemplo, esa pregunta, o finalmente es un tema todavía que está arraigado en todas las sociedades del mundo. No está arraigado de la misma manera en todas las sociedades del mundo. Solo para terminar lo que estaba diciendo antes, el caso de esta niña en Huancayo se ha visto que no es una cosa, un caso aislado, sino que han habido varios casos en ese mismo sentido que se han encontrado, ¿no? Entonces, igual el caso de esta niña en Ayacucho, de Lucy, que la violaron 6, ¿no? Y luego murió. Esa es una niña que ha sido violada por otros adolescentes, ¿no? Que lo que han hecho es replicar cosas que se ven en el internet. Esto de filmar una violación masiva, ¿no? De varios contra una, es algo que los chicos encuentran en internet. Por eso es importante que reciban educación sexual integral. La información sobre sexualidad, si no se las dan en el colegio, la van a buscar en otras fuentes que no son el mejor referente. Correcto, Angélica, desgraciadamente me tengo que ir, así que esa pregunta queda pendiente para el próximo debate. Imagino que esto te malentonará más para justamente los próximos debates. Bueno, no es que me envalentones, sino que realmente me hace ver que este es un tema urgente y que hay que tratarlo y hay que seguir hablando de eso. Convencer, ¿no? Como decía Miguel de Unamuno. Angélica, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Y déjense macana, pues debatimos nada más alturadamente. Por favor, ¿qué es eso de no amenazar y estar insultando a través de las redes sociales? Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.